Bueno, gracias a todos por conectarse. Aquí está hermano Ramiro de Santa Cruz, el abogado, Víctor Amarilla de Itagua, los que están acá, ¿no? Marcela Laime, Ruriquelme, también está Juan Carlos Ávalo de Capiatá. Visto también que hace poco hicieron la fiesta de Pesa, muy lindo la preparación, está excelente. Yo manejo esta, ahí yo voy a manejar, estoy viendo. Entonces, el tema de hoy es, no se lo pierdan por favor, estén pendientes hasta el final, hasta el final. Vamos a tratar de hacerlo todo en 58 minutos. 58 minutos. Marcos 7, baje el capítulo que vamos a usar de referencia. El tema es lo que contamina al hombre. Bueno, ya yo habiendo hecho una introducción una vez de Marcos, ¿no? Marcos fue un libro que se escribió, es el libro, el primer evangelio escrito, eh, escrito. Antes la palabra de Yeshua se transmitía oralmente, o sea, los maestros enseñaban sobre Yeshua, no había escritos de Yeshua, no existía. Luego, pasando un tiempo, probablemente por situación, por la persecución que estaba ocurriendo en tiempos de el emperador Nerón y autorizado por los apóstoles o por los discípulos de mayor jerarquía, se empieza a narrar y se le atribuye a Marcos, ¿no? Un fiel colaborador de Pablo y del apóstol Pedro, como el redactor de estos acontecimientos. El libro de Marcos está escrito con un lenguaje griego, pero tosco, un lenguaje así como popular, popular de la época. Y te revela muchísimas cosas interesantes, te muestra muchísimas cosas que tal vez muchas veces en los evangelios posteriores no lo podemos ver. Y, y, y nos abre la luz para entender realmente lo que pasó. Por eso yo les recomiendo entrar en capítulo, en Palabra de Vida Eterna, siempre hago publicidad a mi página así, pero si ustedes quieren saber todo detalladamente, el capítulo, el estudio del libro de Marcos, desde el 1 hasta el 16, están completos. También está este capítulo, claro, ¿no? Capítulo 7. Pero hoy vamos a hablar sobre este punto. Bueno, dice, primero, se juntaron, arranca el capítulo 7, ¿no? Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Fíjense que una cosa interesante, hay una referencia, Mateo 15, 1 al 20. Entonces usted también puede, pero Mateo ya recopila lo que está en Marcos. O sea, el original es Marcos. Y Mateo lo va recopilando después. Aunque nosotros en nuestra Biblia tenemos primero el libro de Mateo. Bueno, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas. Vamos a ver un poco como dice en una traducción viviente. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley, fíjense, le llama maestros de la ley, ¿no? Religiosa, maestros de la religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Yeshua. O sea, vinieron, por lo visto, él estaba en Capernaum y ellos llegaron a su región para ver a Yeshua, para confrontarle, para ver cómo era. Tenían la noticia de que había un eh, rabino que estaba enseñando. Bueno, entonces llegaron para verle. Imagínense cómo hicieron. Volvamos a nuestra Reina Valera, si se cambia. Vamos a la nota 1. Un comentario sobre estos personajes que vinieron para espiar a Yeshua. Los escribas y fariseos son mencionados usualmente juntos, ya que los primeros pertenecían, escribe fariseo, a este grupo, pero eran diferentes en sus creencias y prácticas. El término fariseo, fariseos, proviene del hebreo perushim, cuyo significado es separado o separatista. O sea, son los primeros que se apartan del templo porque ven que hay en el templo una corrupción. Y esto probablemente ya ocurrió en tiempo de los macabeos, ¿no? Tiempo de cuando los griegos dominaban a los judíos y muchos líderes religiosos
muchos levitas, sacerdotes, se empezaron a asimilar la cultura griega. Entonces se forma un grupo de hombres de fe, hombres más espirituales, y se separan. Esto es una cosa que quiero recalcar que me va a quedar. Y quiero que tengan en cuenta este punto. Fíjense que los fariseos se separan por diferencias de creencias, por prácticas, diferencias de creencias y prácticas. Eso hace que se separen, que se aparten. Pero eso no cambia sus corazones. Yo lo que quiero hacerle entender a las personas es que vos te separas de alguien por lo que alguien cree, porque cree diferente de vos. No vayas a pensar que vas a cambiar tu corazón por eso. No vas a pensar que vas a ser mejor buena persona o más espiritual. Otra cosa es que te separes de alguien porque esa persona te está presionando, persiguiendo, corrompiendo, estafando, robando. Ahí sí puedes separarte. Pero simplemente porque vos pensás que tu creencia está más elevada, más sublime, más espiritual, y el del otro es más, no sé, contaminado filosóficamente, y eso te eleva a vos como un nivel más espiritual y por eso te separa, errado y equivocado. Porque muchas personas están haciendo eso. Pero bueno, para que tengan en cuenta. Separatistas. Entonces los primeros separatistas fueron los llamados fariseos. Los escribas. ¿Quién eran los escribas? Su nombre es sofrín o contador. Eran los que llevaban las cuentas. En un principio los sacerdotes eran a su vez escribas. Esdras 7, 1, 6, ¿no? Sin embargo, se dio mucha importancia a que todos los judíos tuvieran conocimiento de la ley. Lo que estuvieron y obtuvieron una buena formación, consiguieron el respeto del pueblo y con el tiempo estos eruditos, muchos de los cuales no eran sacerdotes, formaron un grupo independiente. Por ello, en el tiempo de Yeshua, la palabra escribas designaba a una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Se les contaba entre los maestros de la ley o los versados en ella. Por lo general pertenecían a la secta religiosa de fariseos. O sea, al principio eran sacerdotes, pero luego terminaron siendo hombres cultos, hombres que diferentes judíos que no pertenecían a ninguna rama religiosa como los sacerdocios, pero que sí querían aprender. Entonces se puede decir que eran los famosos doctores, lo que serían hoy como los abogados, ¿no? El que conoce de las leyes. Estas personas, ¿por qué acompañaban a los fariseos? Los fariseos eran los religiosos, los muy espirituales. Y ellos, maestros de la ley, vengan, acompáñenos, vamos a ver si este Yeshua está siguiendo estrictamente las reglas que nosotros aplicamos. Venían como tipo para enjuiciarle. Es como decir, vamos a llevar a nuestro abogado para que confirme. Imagínense, con todo le venían a Yeshua. Entonces se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos escribas, que habían venido de Jerusalén, o sea, personas bien elevadas, los cuales, versículo 2, dice, viendo a alguno de los discípulos, atiendan bien acá, de Yeshua, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, dice. Fíjense, hay una cosa interesante ahí. Condenaba, lo que la gente hoy hace cuando vos no seguís su ritual, te condena. ¿Y qué estaban haciendo ellos? No estaban lavándose las manos, dice. Pero si ustedes se fijan en esta versión como que falta algo, por eso yo tengo la nota 2. Vamos a leerlo en otras versiones como dice. Y vamos a hablar un poco de qué significa esto. Otras versiones dicen, nueva traducción viviente, por ejemplo. Notaron que algunos de sus discípulos, miren, acá me gusta esta versión, no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. No es que no se lavaron las manos y estaban comiendo como cochino. No estaban haciendo el ritual. Un ritual. No hay problema en hacer el ritual. No es que hacer el ritual está mal. Lo que está mal es condenar
al que no hace un ritual, porque un ritual muchas veces puede significar varias cosas que no te hacen mejor persona ni peor persona. Pero para los fariseos sí. Biblia Kadosh. Y vieron que algunos de los talmidín comían, los discípulos, ¿no? Talmidines discípulos, comían con las manos, miren lo que dice acá, ritualmente impuras. Esto es, sin hacer la netilat yadayim. Netilat yadain. Eso es como se dice lavamiento de las manos. Acuérdense de esa palabra, netilat yadain. Netilat yadain. Entonces, ritualmente impura, dice, quiere decir que no es que su mano estaba mal. Para ellos, para la vista de ellos estaba mal. Ese es el tema con el fanático religioso. El religioso no califica a la persona, califica de acuerdo a su mentalidad religiosa y juzga y condena. Eso es para mí terrible. Biblia Bim. Ellos vieron que algunos de sus discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras. Impura acá es tamé, ritualmente contaminado. Es decir, sin lavar. Biblia, Dios habla hoy. Estos al ver que algunos discípulos de Yeshua, Jesús, comían con las manos impuras, dice. Es decir, miren cómo dice en la Biblia, Dios habla hoy. Sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas. Los criticaron. Cumplido ceremonia de lavarse. Es una ceremonia, no es que vos te ibas a abrir la canilla o el grifo y te lavaba y ya estaba. Sino que vos no seguiste la ceremonia, todo el ritual, todo eso. Bueno, esto es para ver en algunas versiones cómo mencionas. Entonces, varias versiones confirman que acá, porque acá Reina Valera dice, algunos discípulos de Jesús comer con mano inmunda, esto es no lavada, como si estuvieran sucias las manos. Pero no, ellos no es que estaban comiendo con la mano cochina, no hicieron ese ritual. ¿Por qué no hicieron? Porque Yeshua no consideraba necesario para la vida espiritual de ellos, o porque simplemente estaban comiendo una comida común, normal, y no era en la ocasión, tal vez, no sé, en alguna ocasión más espiritual, ¿verdad? Pero para los judíos esto era algo terrible. Miren lo que dice en el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y está marcada, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, no es que lo hacían, no sé, una vez al día o cada celebración especial, sino que muchas veces. Por eso no es que estamos condenando el ritual. Si alguien tiene el deseo de, por ejemplo, en Pesaj, de hacer el ritual de lavamiento de manos, o cada Shabbat, y se siente identificado con esta tradición, se siente bien, adelante, no hay problema. Pero acá está mencionando que ellos, si no lo hacen, ya exageraban. Vamos a la nota 3 para entender un poco sobre este punto. En la actualidad, dice, el Talmud dice así de los mandamientos rabínicos. Atenda bien cómo dice el Talmud. Tengáis más cuidado referente a las promulgaciones rabínicas, aún más que a la Torah, o sea, la ley. Esto dice el Talmud, no estoy inventando yo, porque cualquiera que viole una promulgación rabínica es merecedor de la muerte. O sea, para los creadores de las leyes alágicas o leyes orales o otras leyes que están fuera de la Torah o que no coinciden con la Torah, es igual o más superior que la Torah. Dice, ¿y eso dónde está escrito? Talmud babilónico Eruvin 21b. Ahí está escrito. O sea, si vos violás un decreto, una reglamentación establecida por los judíos, son merecedores de la muerte. No es que te van a matar, son merecedores de la muerte. Y bueno, este netilat ladain, ¿no? Dice acá, lavado ritual de las manos, era algo parecido. Era algo que habían traído, probablemente, dicen algunos, de Babilonia y lo adoptaron después a sus leyes. Ahora voy a mencionar algunas leyes que tenían los judíos extra Torah. Uno es la famosa ley oral.
que según la tradición, la ley oral es una ley que Moisés le transmitió que Dios le transmitió a Moisés, pero que él no lo escribió. Solamente le dijo a Moisés, bueno, esto vas a escribir y esta otra cosa que te voy a decir, lo vas a enseñar nomás. Y entonces él empezó a enseñar muchas leyes orales, muchas maneras de aplicar la Torah. Puede ser que sí, como puede ser que no. Si es que Dios no consideró necesario que estén escritas esas leyes orales, entonces ¿por qué nosotros hoy necesitaríamos que se apliquen como si fueran leyes escritas? Porque hoy en día en el judaísmo esas leyes orales ya están escritas. En el tiempo de Edra y Nehemías o más adelante esas leyes empezaron a escribirse. Y ya existía esa ley. Para el tiempo de Yeshua ya existía la ley oral, aparte de la ley escrita. Por eso es que muchos creyentes hoy en día, muchos cristianos, se confunden cuando hablamos de la ley. La ley, porque en el judaísmo existen las leyes orales, las leyes interpretadas, las leyes como la Letidat Yadai, leyes que se agregaron. Pero existen las ordenanzas del Padre para una buena vida y una vida correcta. Bueno, vamos a avanzar porque si no se nos va el tiempo. Entonces esa es la famosa ley oral. Después está las interpretaciones de la ley, o la famosa Masei HaTorah, que fueron ya en tiempos de Yeshua, que fue una de las cosas que con la que Pablo peleó. Y probablemente esta Netilat Yadayim es una Masei HaTorah. Shulchan Aruch, después de Yeshua, ya cuando pasa Yeshua, los apóstoles, los judíos se reúnen y arman una comisión, una directiva o una asamblea y empiezan a crear leyes, a formar leyes. Y se llamaban Shulchan Aruch o leyes de la mesa, ¿no? Leyes establecidas, ¿no? Después de Yeshua, compilación de las leyes extraídas de la Torá y del Talmud. Van recopilando. Mishnah, ¿qué es la Mishnah? Son resumen que consolidan las numerosas leyes orales, desarrolladas y comentadas por los sabios. Resúmenes de todo lo que supuestamente, ¿no? Todo lo que Moisés recibió de Dios, pero que no se escribió. Eso es la Mishnah, y también dentro de eso están historias, acontecimientos. Takanot son correcciones, cosas mejoradas, cosas reparadas. Midrash son comentarios, ¿no? La Midrash son comentarios relacionados a la Torah. Y la Halajá, reglas religiosas judías extraídas de la Torah escrita y oral. Y finalmente tenemos el Talmud, el último escrito judío, última obra judía, que es considerado hoy en día como la Torah de los judíos. Discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historia y leyenda. Todo eso encontrado en el Talmud. Bueno, todo esto está todo bien, no está todo mal, pero el problema es cuando hoy en día el judío le hace menos al creyente en el eterno, porque, no sé, porque es seguidor de Yeshua, o porque no sigue todas estas leyes. Bueno, entonces, ¿cuál era el tema acá? Ustedes no obedecen la tradición de los ancianos. Y volviendo de las plazas, dice, versículo 4, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. O sea, muchísimas reglamentaciones que tienen ellos. Veamos nota 4. Hechos 10:28. Una palabra que Pedro está hablando con la familia de Cornelio. Y atiendan muy bien acá, porque él todavía estaba involucrado con las leyes judías, a pesar de que ya estaba siguiendo a Yeshua. Cuando digo leyes judías, categóricamente no me estoy refiriendo a la Torá, sino a todas las interpretaciones que ellos le dieron. Pedro les dijo, ustedes saben que va contra nuestras leyes. Eso es cuando se encuentra con Cornelio. ¿Cuáles leyes? Takanot, decretos rabínicos, son las Takanot. Que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Elohim me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, o sea, no consagrado o no apto. Bueno, hasta ahí nomás. No sé qué más decía. Vamos a ver un poco acá de qué más decía.
A ver, 28. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, dice. Por eso, sin oponerme, vine aquí. O sea, Dios le cambió el pensamiento a Pedro para que ya no ande diciendo por ahí que la gente son común o inmundo o impuro. Pero nosotros, hoy en día, menos que Pedro, somos mucho menos. Queremos ver quién es impuro, quién no es impuro, quién es digno de que yo le escuche o no le escuche o no le siga, quién es digno de que yo comparta, de que yo no comparta. No, qué raro, qué raro. Bueno, hay personas que sienten que vivir para el Eterno, para Elohim, es someterse al sistema, creer en el sistema. ¿Qué es el sistema? El mundo, las tradiciones del mundo, las culturas del mundo, todas las cosas. Y está bien. Pero, ¿qué es cuando vos crees en el Eterno y querés servir al Eterno? Hacer lo que dice su palabra, su escritura. Vos podés identificarte entonces como seguidor del Eterno o como seguidor del sistema. Tarde o temprano se te va a descubrir o se va a descubrir a quién le seguí, porque el maestro Yeshua dijo, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto. Así simplemente. Bueno, les preguntaron pues, dice, está saliendo dos versiones acá, ¿no? A ver. Closet, ¿qué? Ahí está, closet, quitar. Porque estoy aprendiendo inglés, ¿no? Porque dejando, perdón, versículo 6, 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos ritualmente sucias? No sucia, ritualmente. ¿Por qué? Le dijo. Vamos a la nota 5. Los perushim, o sea, los apartados y los maestros de la Torá le preguntaron, ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos? Dos ancianos famosos, de los cuales ellos debatían mucho, eran Gilel y Shammai, tiempos atrás. Eran dos fariseos que tenían ramas distintas. Imagínense, los judíos en la época de Yeshua mismo tenían diferentes posturas, diferentes pensamientos. Y hoy en día, ¿cuántos tendrán? Sino que comen con las manos ritualmente inmundas, o sea, no consagradas. Esto le está diciendo, ¿no? Le están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no le enseña como enseñan los ancianos? Veamos lo que dice Gálatas 1:11. Pablo hablaba a los Gálatas, uno que se enfrentó mucho, no contra la Torá, confundido, muchos cristianos están que piensan que Pablo se enfrentaba contra la Torá, sino con el sistema legalista judaizante. Dice 1:11, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano, o sea, interpretaciones rabínicas. No son, el evangelio viene de las promesas que están en nuestra Torá, en nuestros profetas, en nuestros salmos. Eso es lo que está diciendo. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. ¿Qué quiere decir? Escuelas tradicionales fariseas. Yo no es que sigo, antes sí seguía, pero ahora ya no. Ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Yeshua HaMashiach. Esta palabra revelación, muchos pueden entender que Yeshua le habló así literalmente, o mientras él estudiaba la Torah, porque él dice que se fue a estudiar la Torah en el monte Sinaí, en Arabia, casi 2 años, el Todopoderoso le abrió el entendimiento de lo que las escrituras significaban. Como hoy en día muchas personas le muestran la palabra, leen y no entienden. Como dicen en Isaías, leen y no entienden. Pero a Pablo, el Rúa del Eterno, le abrió el entendimiento. Él decía que era el Rúa de Yeshua. ¿Qué es Rúa de Yeshua? Que la fuerza que él recibió venía de Yeshua. Así él entendió. Pero ¿para qué? Para que se le abriera el entendimiento. No puedo decirle yo que él le habló personalmente a la Yeshua, no sé. Pero así yo puedo entender. Ustedes saben cómo me comportaba. Miren, cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía, dice. Y cómo perseguí. En realidad es a la tradición
religiosa, no religión judía, con violencia a la congregación de Elohim, los restaurados por Yeshua, ¿no? Esa es la congregación de Elohim. Hice todo lo posible por destruirla, dice. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones. Bien, por las tradiciones de mi antepasado. No dice que él le gustaba, que era celoso de la Torah, sino más de las tradiciones. Por ejemplo, ¿cuáles son esas tradiciones? Las leyes orales, decretos rabínicos, interpretaciones de la ley, obra de la ley. Lo que estaban en tiempos de Pablo. ¿Cuál era lo que se usaba en ese tiempo? Estas tres cosas. Colosenses 2:8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofía hueca y disparates elocuentes que nacen de pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no del Mesías, dice. Cosa que ellos tenían en ese tiempo. Y si hoy en día ustedes observan, en el cristianismo, en el judaísmo, existe un montón de filosofía y te meten ahí filosofía, ideas, y te sacan, te desvían del pensamiento original. Veamos lo que dice en Lucas 11, 37 al 38. Una historia interesante. Yeshua va a la casa de un fariseo. Y miren muy bien lo que pasa acá. Miren, este fariseo le invitó a Yeshua para compartir la palabra. Pero como él no tiene ese corazón puro, sino que tiene un corazón contaminado, pero que piensa que porque la apariencia está bien, porque hoy en día la gente cree que porque su apariencia, porque es religioso, porque dice, oh, Yeshua HaMashiach, es más espiritual que otro. Pero el Eterno mira el corazón. El corazón. Luego hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Yeshua en la casa, se sentó a la mesa, dice. El fariseo, cuando lo vio, miren, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿De qué lavado estaríamos hablando, no? Dice acá en la Nueva Traducción Viviente, mientras Yeshua hablaba con uno de los fariseos, lo invitó a comer en su casa. Yeshua fue y se sentó en la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía, la Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Es igual que si vos llegás a la casa de una persona, yo, por ejemplo, me pasó a mí, que llegué a casa de algunas personas, algunos creyentes, y esperaban, no sé, que yo haga un tipo ritual o algún tipo de ceremonia, y yo no hacía. Muchas de las personas, nosotros cuando celebramos Pesach, nos dicen, ¿por qué ustedes no siguen todos los rituales con la manzanita y la sal y el huevo y el hueso? Y no está mal si alguien quiere seguir esas costumbres, no está mal, pero nosotros no queremos hacer así. No nos sentimos más espirituales. Nos vamos a sentir más espirituales haciendo esas cosas. Nos sentimos bien haciendo como por lo menos la palabra nos guía. En la palabra dice que esa noche comerán hierbas amargas, también panes sin levadura, y no tenían vino. Inclusive el vino ya es un extra, pero el vino está, según nuestro maestro Yeshua, está representando la sangre de ese cordero, la sangre que él iba a derramar por nuestros pecados. Por eso usamos el vino en la celebración de Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que primero notó? No sigue la tradición. Hermano, hay muchas cosas que uno cree por tradición, por costumbre, y sin darse cuenta juzga a otro. Bueno, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de, ¿qué dice acá? Maldad, anomía. Son opositores a la Torah. Y eso vamos a ver ahora mismo en este capítulo. Respondiendo, volvamos a Marcos 7, 6. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien hipócritas. ¿Qué es hipócrita? Presentan una cara, pero en realidad tienen otra cara. Miren, vos le podés decir a alguien hipócrita cuando te molesta, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decirle a alguien porque me cae mal, hipócrita. Pero el hipócrita se va a desenmascarar a medida que pasa el tiempo. Así que no necesitan ustedes usar como yo suelo decirle hipócrita a la gente, ¿no? Vean nomás cómo vive, cómo va caminando y se va a notar. Respondiendo le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, y escuchen bien esta palabra, de labios me honra,
de labios. Oh, Yahweh, oh, Señor. Pero se la pasan criticando, juzgando y menospreciando a los seguidores de Yeshua, a los creyentes en Yeshua. ¿Por qué? Porque no siguen sus rituales, sus costumbres, sus tradiciones, su manera. Por eso se lo pasan criticando y juzgando. El profeta Isaías profetizó sobre esta persona. Con su labio honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque el corazón de esta persona está lejos del Eterno. Porque el Eterno no es eso lo que busca. El Eterno busca armonía, unión, confraternidad, recuperar las ovejas perdidas. No busca religiosos fanáticos, ovejas que se habían perdido. Por eso es que Yeshua no cuadraba con los religiosos de esa época. Bueno, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, que dice acá, mandamientos de hombres, dice. Mandamientos de hombre. Enseñan mandamientos de hombre. Vamos a entrar en este capítulo y atiendan bien lo que dice. Isaías 29, 7. Ceguera e hipocresía de Israel es el título. Voy a leer desde el versículo 9. Quédense, esto no me acuerdo qué versiones, creo que es Biblia BIM. Quédense bobos y pasmados. Deslúmbrense y queden ciegos. Están embriagados, pero no con vino, dice. Se tambalean, pero no con licor. Porque Yahweh ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo, dice. Y ha cerrado sus ojos a los profetas y ha cubierto sus cabezas a los videntes. Esto está proféticamente hablándose que en los postreros tiempos y en los tiempos de Isaías también. Como ustedes no tienen un corazón de amar, de servir, de ir a hacer la voluntad del Padre, el Todopoderoso cegó su entendimiento, cegó su ojo, su razonamiento, porque su comportamiento no es como el Padre quiere. De modo que toda profecía ha sido para ustedes como palabras de un documento sellado. Si se lo dan a uno que sabe leer y le piden que lo lea, él dice, no puedo porque está sellado. Y si le dan el documento a uno que no sabe leer y le piden que lo lea, él dice, no sé leer. ¿Por qué le estoy leyendo desde el versículo 9? Porque Yeshua tocó del versículo 14 y 15, pero hay que resumir todo. Nosotros sabemos que cuando Yeshua usaba la palabra, se iba desde arriba. Ellos entendían. En el mundo judío se entiende esto. El tema no era simplemente su corazón alejado de mí. El tema era que ustedes no aceptan lo que dice la palabra. Por eso tocó este tema, porque el tema era la palabra. No aceptan lo que dice la palabra. Dice Adonai, versículo 13, porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios. Oh, Yahweh, Yahweh, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hermano, tanto ya he visto esta clase de personas, ¿no? En estos largos años, ¿no?, que hemos tenido conmemoraciones, celebraciones, ¿cuántas veces las personas, ¡ay Dios, ay Dios, ay Dios! Pero a la hora en que tienen que mostrar que de verdad creen en Dios, corren, se escapan, se esconden. Alguien que hacía así era Caín, se escondía, escapaba, huía, ponía excusa. No, ese es de labio nomás. A la hora de la situación difícil, yo les aseguro, todos se van a acordar de Dios. Pero en el momento que le necesitan, se pierden. Bueno, pero su corazón está lejos de mí y su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres, tradiciones de los ancianos aprendidos de rutina. Por eso volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravillas sobre maravillas, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de su entendido se eclipsará. Hay de los que esconden bien
sus planes de Yahweh, que realizan sus obras en las tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién se fija en nosotros? ¿Qué perversidad la suya? ¿Acaso se considera el alfarero como el barro? ¿Acaso lo que ha hecho dirán, lo que se ha hecho dirá de quien lo hizo? Él no me hizo. Dirá lo que ha sido formado del que lo formó. Él no tiene entendimiento. Bueno, todo esto también usó el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros somos creación del Todopoderoso. Nosotros no podemos decir, hoy voy a hacer lo que quiere Dios, mañana no, hoy voy a servir, hoy a vivir como Dios quiere, mañana no, una semana sí, un año no. No. Él conoce nuestros corazones. ¿Ven? Bueno, vamos a avanzar porque queremos ir terminando. Pues en vano me honra, versículo 7, enseñando como doctrinas, ¿qué dice ahí? Mandamiento de hombres. Y algunos en el cristianismo dicen que este mandamiento de hombre se trata, habla de la Torah. ¿Será que es así? El cristianismo dice, ve ahí en Marcos dice, Yeshua enseñaba, ustedes enseñan la ley de los mandamientos. No, acá dice mandamiento de hombre, ya le expliqué de qué se trata. Y para poder demostrar que Yeshua lo que está hablando es la famosa alajá, Shulchan Aruch, todas estas cosas, y que lo que los líderes religiosos están menoscabando, como hoy también es la Torah, miren lo que dice acá. Porque dejando, que dice ahí, la misbot de Elohim, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Y cuáles son las tradiciones de los hombres? Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, así, otras cosas semejantes. Dejan el mandamiento de Dios por tradiciones de hombres. Les decía también, bien invalidáis otra vez el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué cosa? Vuestra tradición. Para guardar vuestra tradición. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y miren lo que dice la nota 9. Para ir a cuál es el mandamiento de Dios, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte del Eterno, tu Elohim, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 30:16. Pues hoy te ordeno que ames al Eterno, tu Elohim, y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanza. Está hablando de lo que está escrito. Andando en sus caminos, si lo haces vivirás y te multiplicarás, y el Eterno tu Elohim te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer. Entonces, hay una diferencia entre mandamiento de hombre y mandamiento de Dios. 10, porque Moisés dijo, Yeshua nos está enseñando, y escuchen bien, esos que dicen que ya la ley de Moisés terminó, nos está enseñando que lo que enseñan los hombres, lo que te enseñan en tu iglesia, los pastores, líderes muy espirituales que dicen que ya se acabó la Torá, ya se acabó todo esto, no creen en Yeshua, no aceptan a Yeshua, no siguen a Yeshua. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. Esto dijo Moisés. ¿Y dónde está esto? Nota 10. Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Fundamento de la Torá, la base de la Torá. También en Hechos le llamaron las maravillas de Elohim. Se refería a los 10 mandamientos. Manifestación a su pueblo en el monte Sinaí. Eran las maravillas de Elohim. El testimonio del Eterno. O sea, los nombres que tiene la Torá. Los 10 mandamientos, las maravillas de Elohim, el testimonio del Eterno, escritas con el dedo de Dios. Esos son la palabra del Eterno. Y Yeshua está diciendo que eso hay que seguir. Y eso está en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno te Elohim te da. ¿Y qué es honrar a los padres y a las madres? Valorar, respetar, cuidar. Eso es honrar. Hasta donde pueda, ¿no? Hasta donde te dé tu posibilidad. No por tu religiosidad abandona a tus padres. Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre con el Eterno, como el Eterno tu Elohim te ha mandado, para que sea prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra, que el Eterno tu Elohim te da. Aquí también está la ley del Shabbat, que es la cabeza de las Moedín, citas bíblicas. Claro, en los mandamientos está también el Shabbat, que el Shabbat representa, yo expliqué una vez, el reino milenial que el Todopoderoso va a establecer.
Es la cabeza de la Moedín. Bueno, entonces, ¿ven la diferencia? Usted enseña mandamiento de hombre, yo le estoy enseñando lo que enseñó Moisés. ¿Quién es el mejor discípulo de Moisés? Yeshua. Pero entonces Yeshua no está poniéndose aquí en el papel de Dios divino. Se está poniendo en el papel de enviado, mensajero. Y el mensajero, ¿qué hace? Da el mensaje. Como lo dio Moisés, dice. Pero Hebreo habla que Yeshua alcanzó mayor gloria. ¿Por qué? Porque el mensaje de Yeshua trascendió las fronteras, llegó más allá, cosa que no lo había logrado Moisés. Pero vosotros decís, dice, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Invalidan, eso es importante. ¿Qué es lo que invalidan? El mandamiento invalida. Hoy en día algunos dicen, ese ya terminó. Miren lo que dice en esta nota 11. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o a su madre, todo aquello con lo que pudiera yo beneficiarte, es corbán. ¿Qué quiere decir esa palabra corbán? Es decir, una ofrenda dedicada. Takanot, rabínico. El rabino por ejemplo, hoy en día las iglesias que hacen la famosa ofrenda decidida, te hacen vender tu auto, tu casa, sacar préstamo del banco, endeudarte. Entonces, vos en vez de poder ayudar a tus padres, ancianitos, viejitos, comprarle una nueva heladera, comprarle aire para su pieza, no sé, ver alguna cosa que necesita en la casa, estás tirando un montón de dinero por fanáticos religiosos, por pastores que están haciendo qué cosa con ese dinero. Que te están engañando diciendo que están salvando almas, cuando en realidad no le interesa salvar las almas. Le interesa crecer, superarse, edificar más, tener más templo, más iglesia, comprar más auto. Abran su mente. Ese dinero, sí, en una congregación se necesita dinero. ¿Pero para qué? Para mantener mínimamente el aporte de cada uno que da, no sé, mínimo su diezmo, su aporte mensual, ya va a solucionar ya ese problema. Pero ¿por qué te tienen que sacar más? ¿Por qué tienes que vender tu casa, vender tu auto? ¿Por qué que la ofrenda decidida? ¿Por qué? Porque en realidad, de eso está hablando acá. El corbán era como una ofrenda especial, algo grande, algo fuerte. Entonces muchas veces algunos hijos tenían que despojarse de todos sus bienes y ya no podían servir a sus padres. Y le decían, sí, pero esto va a ser para Dios. Hermanos, yo quiero decirle a algunos que tienen lotes, tienen terrenos. No fácilmente no regalen sus lotes, su terreno. Si van a donar, vean que primero a su familia no le falta nada. O hagan que la congregación compre ese terreno. O bájenle en mitad de precio, más barato. No hagan cosas que perjudiquen a su familia. Ese es mi pensamiento y mi idea. Sirvan con sabiduría. Conozco muchas congregaciones que a los líderes no les interesa la vida de la persona, le interesa el terreno, la propiedad, nada más. He visto ese comportamiento de buitre que tienen. Ahora cuando fuimos en Carayao, hemos visto eso. Por eso, valoren a sus padres, a sus hijos. Valoren su vida. Sirvan a Dios con todo su corazón, pero con entendimiento, con sabiduría. Y cuando notan que sus líderes solamente quieren plata, si no quieren irse de ahí, pero no le den plata. A ver si les sigue queriendo. Denle lo que corresponde. Si ustedes se comprometieron a dar su diezmo, bueno, está ahí, voy a dar mi diezmo. Y con eso se tiene que solucionar todos los problemas en la congregación. Nosotros ni diezmo no tenemos, ¿no? Nosotros, si tenemos para congregarnos, si tenemos donde reunirnos, y con eso podemos cubrir todos los gastos, aleluya, alabado sea. Pero bueno, tal vez la situación de otro es otro, ¿no? Con esto no estoy diciendo que las iglesias no necesiten recursos, tienen gastos, pero hay que analizar muy bien qué es el interés de una congregación. Enriquecerse, crecer, ser famoso,
o realmente ayudar la vida de las personas. Bueno, ya está bien. Invalidando, y vienen acá, invalidando la palabra, por eso. Si ustedes, miren, esto no suelo decir, pero voy a decir, si ustedes están en una congregación donde invalidan la Torah, ¿cómo pueden estar ahí sirviendo entonces con todo su corazón? ¿Por la emoción? ¿Por la fraternidad? Hagan entonces eso. Pero sepan que aquí Yeshua le está diciendo, ustedes son como los fariseos que invalidan la palabra de Dios por vuestra tradición. Invalidan, rechazan lo que Dios dijo. Es el maestro Yeshua que nos está enseñando. Por tradiciones, por Navidad, Año Nuevo, Reyes o cosas que le agradan al sistema. Transmitido. Y muchas cosas así semejantes a esta. Y llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme. Y acá va la palabra clave, el título de esta prédica. Y todos y entender. Vengan acá, los que realmente quieren aprender, los que no quieren seguir a estos fanáticos religiosos, los que quieren ser parte del reino restaurado. Vengan acá, acérquense, lo que muchos no quieren hacer. Nosotros los convocamos, vengan, acérquense, corren, huyen, se escapan, se esconden dentro de su actividad secular. No huya, no sea cobarde. Enfrentate, abrí tu corazón, decí lo que pensás, pero con argumento y con solidez y con escritura. Y después de haber abierto tu mente y haber entendido, no con fanatismo religioso. Me vienen acá muchos con su fanatismo religioso y con eso quieren imponer sus reglas, sin haber estudiado, sin haber investigado seriamente. No funciona. Llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Entended. Nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar. Nada, dice Yeshua, dice nada. Nada me puede contaminar, dice. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes yo recibí la instrucción. Estaba hablando a sus discípulos, a los que están recibiendo la instrucción, a los que no invalidan la Torah. Nada le puede contaminar. Pero hoy en día muchos se sienten que no, si escuchas la predicación del pastor Sergio, te vas a contaminar, te puede mandar a otro lado, te puede desviar. Cuando tu corazón ya está contaminado, cuando tu comportamiento se nota que ya está contaminado. Nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, fíjense ahí, marcarle maca en celeste. Eso es lo que contamina al hombre. Cuando de tu boca sale tonterías, palabras sin razón, sin sentido, sin sabiduría, sin haber podido reflexionar. Y miren, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero el que sale de él, eso lo contamina al hombre. Vamos a ver en esta nota 15, nos queda todavía tiempo. Salmos 26:2, nueva traducción viviente. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Vos podés presentar una cara, podés decir unas cosas bonitas, pero adentro totalmente lo contrario. Tenés malas intenciones, tenés otra intención. Eso Dios quiere que, el escritor de Salmos dice, ponme a prueba. Que yo no haga con las intenciones macabras que tengo. Proverbios 16. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué es impío? Malintencionado. Esa persona que está teniendo mala intención con otro. Dice, violencia cubrirá su boca. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los espíritus. ¿Qué significa los espíritus? Las intenciones. Tu opinión puede ser correcto, pero fíjate cómo, de acuerdo a la escritura, que dice tu opinión. Tu razonamiento, cuando vos tenés un razonamiento, cuando vos tenés una idea, una narrativa, una postura, analiza tu postura de acuerdo a lo que dice la Torá, los profetas, los salmos, la enseñanza de Yeshua, y ahí vas a sacar la conclusión de si esto es lo correcto o no. No de acuerdo, yo creo así, punto. Pero bueno, cada uno hace como quiere. Jeremías 17:10. Pero yo, el Eterno,
investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merece, que dice ahí, sus acciones. ¿Cómo te comportas? Dios te va a dar tu recompensa. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Elohim. O sea, al final, el que va a establecer, para los que creemos en Yeshua, ¿no? El que va a establecer si estábamos haciendo bien o estábamos haciendo mal, es nuestro maestro Yeshua, dice, en las cosas que no podemos comprender, fuera de la Torah. Por ejemplo, temas como la Trinidad o la divinidad o no sé, cosas así. Por eso esos temas yo trato de no enfocarlo como cuestiones de doctrina o algo así. Porque para mí son cosas que se han metido en la fe para crear divisiones. La religiosidad, la Trinidad, el rapto, ¿qué otra cosa era? La divinidad de Yeshua o la dualidad de Yeshua o la virginidad de María. Todos esos temas, por ejemplo, empieza en Marcos. No, Marcos no narra eso. ¿Qué es lo que le interesa a Marcos? Usted invalida el mandamiento. Yeshua, ¿qué era? El que predicaba los mandamientos. Ese era Yeshua. Bueno, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo contamina, pero lo que sale de él, eso contamina. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así? Sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera entra al hombre, no le puede contaminar? Estaba refiriéndose a lo que come, a la comida. Vos comés y bueno, claro, a la comida normal, no a la comida no kosher, como muchos creen, ¿no? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Corazón es igual que sentimiento. Cuando algo te está afectando en tu sentimiento, en tu manera de ser, ¿cómo te vas a dar cuenta que tu sentimiento está fallando? Vos antes tenías armonía, confraternidad, interés por una persona o por compartir, pero un día no te interesa más. Yo tuve mucha esa experiencia con muchos hermanos que teníamos mucha buena relación, pero un día a ellos les llegó otro entendimiento, no sé, les entró otra filosofía y ya automáticamente sus corazones cambiaron conmigo. Ya no me quieren hablar, ya no me quieren ver, ya me convertí en un hereje para ellos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se contaminó? ¿Mm? No es porque comieron pan sin levadura o pan con levadura, no es porque comieron alguna cosa rara, sino porque algo entró en sus mentes y contaminó sus corazones. Ese es el tema. Ese es corazón. A ver, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Dice esto haciendo limpio todos los alimentos. Marcos, en una traducción dice, ¿ustedes tampoco entienden? Pregunto, ¿no se dan cuenta que de que la comida kosher que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Claro, comida kosher. ¿Cómo es kosher? Que está establecido en la Torah. La comida no entra en su corazón, dice. ¿Qué cosa está hablando? Razonamiento, intenciones, decisiones, solo para a través del estómago, sistema digestivo. Y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Eso dice en la nueva traducción viviente. Biblia Bin, porque no entra en su corazón, sino en su estómago y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que la comida, o sea, ningún ritual, ni siquiera una oración puede hacer que la comida sea bendecida. Hoy en día algunos te dicen, bueno, esta comida, yo voy a orar, Padre Santo, bendice esta comida, ya está bendecida. Pero si la comida no es kosher, si no es la que la Torah establece, entonces por más que ore, no va a cambiar. De la misma forma, ¿no?
Si vos querés que algo sea puro, bendecido, tenés que ver cómo está establecido en la Torah. Eso hace que todo sea limpio. Esta comida que estamos comiendo, dice Yeshua, es kosher. Está permitido por la Torah. No importa si no hacemos ritual de Tilat Yadayim o ninguna oración especial en ningún idioma. Está permitido por la Torah y yo puedo comer. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Acá está. ¿Qué es lo que sale del hombre? Porque de dentro del corazón, versículo 21, de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios. Pero ¿cuál encabeza todo? Malos pensamientos, hurtos, avaricia, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Esa palabra maledicencia es como, no aparenta malo, pero tener mal pensamiento, mala idea, pero vos no aparentás. Y la soberbia. ¿Qué quiere decir soberbia? A pesar de que no está bien lo que está haciendo, vos continúa. No frena. No me importa. No quiero saber. La insensatez. No te da cuenta de que lo que está haciendo le perjudica a otro y te perjudica a vos también. Esas cosas contaminan al hombre. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice. Romanos 1:28, por pensar que era una tontería reconocer a Elohim, él los abandonó a sus tontos razonamientos, dice, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaño, conducta maliciosa y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Elohim. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Elohim exige que los que hacen esas cosas, merecen morir. Pero ellos igual lo hacen. Peor aún, incitan a otro a que también lo hagan. Entonces, malos comportamientos. Acá Tito 1:15 dice también, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Elohim, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Palabras del apóstol Pablo. Y así, hermanos, hay muchas cosas más para hablar, pero nuestro razonamiento es importante, nuestro comportamiento y nuestro trato con los demás. No se hagan espirituales cuando ustedes, no sé, se ven en las plazas orando. Analicen cómo le trataron a la persona, cómo tratan a las personas. Y si alguien no piensa igual que vos, no vaya a creer que vos sos más espiritual. Yo no creo que sea más espiritual porque otro cree en Trinidad y yo no creo en la Trinidad. Yo por eso no soy más espiritual. Yo no soy más espiritual que muchos católicos. Puede ser que tenga algunos conocimientos más que ellos. Pero espiritual en el sentido de que yo veo que muchos católicos de verdad hacen las cosas que le agrada al Padre. Van a lugares. Puede ser que yo tenga un poco de conocimiento más que ellos. Entonces yo tengo que aprender de las personas a hacer lo bueno, aceptar lo bueno y desechar lo malo. Si si una persona hace algo correcto, comportamiento correcto, ¿por qué no voy a participar, ayudar, seguir? Voy a seguirle. Nosotros hemos armado una comunidad, estoy agradecido con los hermanos que nos acompañan, que a pesar de la dificultad siguen con nosotros. Amén. Y espero también que todos los que están en redes sociales nos apoyen, nos ayuden. ¿Para qué? Para que podamos liberarle a muchos todavía que están atrapados en ese sistema religioso. En vez de servir a su gente, sirven a hombres que después, a la menor oportunidad, lo van a abandonar. Así que tengan mucho cuidado.
Yeshua hablaba de estas cosas. Amén. Bueno, y hasta aquí vamos a compartir. Vamos a